estamos viviendo. Y es por eso que quiero en esta hora compartir una palabra bajo el tema: iglesia, nuestra fe está siendo probada. ¿Cuántos creen que nuestra fe como iglesia está siendo probada? Estamos siendo probados por nuestro Dios en medio de esta crisis que todos estamos viviendo. Así que vamos a compartir esta palabra bajo el tema: iglesia, nuestra fe está siendo probada. Quiero animarte para que tomes tu cuaderno, tu lápiz, para que tengas tu Biblia o tengas también tu dispositivo, tu aparato, tu celular, para que también puedas escribir. Y quiero establecer el mensaje bajo el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Santiago, capítulo 1, versículo 3. Quiero introducirme por aquí. Santiago, capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo quiero releerlo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo quiero que escriba y anote esto, por favor. Usted y yo, para que la paciencia se perfeccione en nosotros, nosotros tendremos que aprender a esperar. Hoy, amados hermanos, nosotros estamos en una crisis. Y esta crisis es en todas las naciones. Nosotros ahora mismo estamos experimentando una crisis mundial. Y esto es importante que lo anote, porque hay que despertar a una realidad. Pueblo de Dios, nosotros tenemos que despertar a una realidad. Y es que esta crisis es real. Y esta crisis está trayendo otras crisis. Los Salmos capítulo 42 verso 7 dice que un abismo atrae a otro abismo a la voz de sus cascadas. Eso significa que una crisis provoca que existan otras crisis. Entonces, ¿cuáles son las crisis que nosotros estamos viviendo? ¿Cuáles son las crisis que nosotros estamos viviendo? Yo quiero que las anote, por favor. Número 1, estamos viviendo crisis financieras y económicas. Estamos viviendo crisis financieras y económicas. Número 2, estamos viviendo crisis emocionales. Número 3, estamos viviendo crisis mentales. Número 4, hay miedo, hay ansiedad y hay desesperación. Yo quiero repetir esto: hay miedo, hay ansiedad y hay desesperación. Y número 5, hay problemas en el matrimonio y hay problemas en la familia. Estas son las crisis que estamos viviendo, producto de esta pandemia mundial, producto de este coronavirus, de este virus que está en todas las naciones de la tierra. Problemas financieros, problemas emocionales, problemas mentales, problemas matrimoniales, problemas familiares. Hay ataques de pánico, hay ansiedad, hay miedo, hay desesperación. Y quiero que anote esto porque es importante. Los gobiernos no tienen la respuesta. Los gobiernos no tienen la respuesta. La ciencia tampoco tiene la respuesta. Entonces necesitamos preguntarnos:
¿por qué están pasando todas estas cosas? ¿Por qué estamos experimentando y viviendo esta crisis en Honduras y en todas las naciones de la tierra? Yo quiero que lo anote. Estamos viviendo y estamos pasando por todas estas cosas por dos cosas importantes. Anótelo. Número uno, todo esto está pasando porque Cristo viene pronto. Yo quiero repetirlo. Todo esto está pasando porque Jesús vuelve por segunda vez a la tierra. Y en segundo lugar, estas cosas están pasando porque Jesús lo dejó escrito en la palabra. Entonces, en los últimos 4 meses y medio hemos visto una pandemia que le llaman una enfermedad epidémica infecciosa. Eso es este virus. La ciencia le llama coronavirus. La ciencia le llama virus. Pero la palabra, la Biblia le llama peste, le llama plaga. Entonces, yo quiero que anote esto porque también es importante. Número uno, Dios ha permitido esta plaga. Dios ha permitido que esta peste venga a la tierra. Número dos, hoy las naciones están en conflicto. Hay conflicto en las naciones. Hay muchos conflictos en las naciones de la tierra. Número 3, hay un espíritu de miedo que está operando. Número 4, hay un colapso financiero. Y número 5, ciertamente vendrán más eventos, porque Cristo viene a la tierra por segunda vez. Entonces, entre más, escriban esto porque es importante, entre más se intensifiquen las crisis, mucho pueblo de Dios se va a apartar de él. Yo lo repito, entre más se intensifiquen las crisis, mucho pueblo se va a apartar de Dios. ¿Por qué, pastor? Yo quiero que lo anote, por favor. Y esto es importante. Tú que estás en casa, mantente conectado porque esto es importantísimo. Esto es clave. Esto es importantísimo que tú estés conectado en esta hora para que recibas el consejo de Dios. Y los que estamos aquí en el templo también. Entonces, entre más se intensifiquen las crisis, mucho pueblo se va a apartar de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Yo quiero que lo anote. Número 1, porque dejaron de orar. Mucho pueblo de Dios dejó la oración. En 4 meses y medio, muchos cristianos dejaron de orar. Han dejado la oración. Número 2, porque dejaron de ayunar. Hicieron a un lado el ayuno. Número 3, se desconectaron de Dios. Se desconectaron de Dios. Número 4, dejaron de estudiar la palabra de Dios. Número 5, se apartaron de la comunión con Dios de una manera continua todos los días. Y número 6, porque abandonaron la fe. Abandonaron la fe. 4 meses y medio bastaron para que muchos dejaran de orar, muchos dejaran de ayunar, muchos dejaran la comunión con Dios, muchos se desconectaran con el Señor, muchos dejaran de estudiar la palabra y muchos están abandonando la fe. Y comenzaron a poner su mirada, escríbalo por favor porque es importante. Dejaron estas cosas y comenzaron a poner su mirada, número 1, en la falta de empleo, en la suspensión de trabajo sin goce de salario. Número 2, en los problemas financieros. Número 3, en las deudas.
Número 4, en el encierro, el distanciamiento social en casa. Muchos cristianos comenzaron a poner su mirada en que estaban sin trabajo, estaban sin dinero, estaban endeudados y estaban encerrados. Pusieron la mirada en eso y se desconectaron de Dios. Y por causa de que se desconectaron de Dios, entonces se han apartado de los caminos del Señor. Se han apartado de los caminos del Señor. Muchos están tirando la toalla, están abandonando la fe, están comenzando a poner muchas excusas. Líderes que están pidiendo descanso. Han aprendido esa palabra norteamericana, un breakcito, un break. Pastor, necesitamos un break, un descansito. Yo he venido a decirte en esta hora, tú estás pidiendo un descanso, pero yo he venido a decirte en esta hora, Dios no ha descansado de ser fiel contigo. Dios no ha descansado de ser fiel con tu casa. Dios no ha descansado de ser fiel con tu familia, con tu matrimonio. Si algo podríamos hacer esta mañana en este servicio especial de domingo, es darle las gracias a Él por su fidelidad. Nada nos ha faltado en medio de estos 4 meses y medio de pandemia. Santo. Oh, aleluya. En este tiempo, amados hermanos, en este tiempo, el vivir por fe no será una alternativa, ni tampoco será una opción. Vivir por fe será una necesidad. Y postee esto, escriba esto. Todas las crisis vienen por una sola razón: para probar tu fe. Todas las crisis vienen a probar tu fe. ¿Qué es una prueba? Yo quiero que lo anote, por favor. ¿Qué es una prueba? Es un examen que se hace para saber cómo resultará algo en su forma definitiva. Una prueba es un examen que se hace para saber cómo resultará algo en su forma definitiva. Una prueba es un examen. En Lucas capítulo 8, versículo 22, Lucas capítulo 8, versículo 22, dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Siguiente verso: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. 24, verso 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. 25. Y les dijo, atención: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Wow,
qué impactante, amados hermanos, qué impresionante. Me impacta la palabra de Dios. Jesús está con sus discípulos, están todos en la barca, pero de repente comenzaron las tempestades, comenzaron los vientos, todas las circunstancias eran contrarias. Y qué impactante es que los discípulos comenzaron a tener miedo, pero Jesús hace una sola pregunta: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Ahora mismo que tú estás sin empleo, ahora mismo que hay poco alimento en tu casa, ahora mismo que tú estás con deudas, ahora mismo que no has pagado las cuotas de tu carro, las cuotas de esa casa que compraste, no has pagado el préstamo, Jesús te está diciendo: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Dios quiere probar tu fe en medio de esta crisis. Santo. Santo. Una sola pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Los discípulos están enfrente de Jesús y de repente les envolvió el miedo. Y eso es lo que se está experimentando en las naciones de la tierra. Oh, aleluya. Esta, amados hermanos, es una pregunta que ahora mismo está operando en el ambiente también. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Dónde está tu fe, iglesia? Yo quiero repetirlo. Esta es una pregunta que ahora está en el ambiente. La misma pregunta que el Señor Jesús les dijo hace 2020 años atrás a sus discípulos, es la misma que el Señor nos está haciendo en esta hora, ante esta pandemia, ante esta crisis, ante esta adversidad. Es la misma pregunta: iglesia, ¿dónde está tu fe? Porque la fe hoy está escasa. Entonces Dios permite la crisis. Dios permite las crisis. ¿Para qué? Para probar tu fe. Porque la fe, anote esto, porque la fe que no es probada, tampoco puede ser confiada. Una fe que no es probada no es confiable. Para que tu fe pueda ser expuesta ante las personas, tiene que ser probada primero. Entonces anote esto: la fe que no crece, la fe que no crece, tampoco ese hermano o esa hermana podrá madurar. Para que la fe crezca, son necesarias las crisis. Yo he venido a decir en esta hora, lo digo bajo la revelación de Dios, lo digo con sencillez y humildad, pero lo establezco como siervo del Señor, lo establezco. Jehová Siloé es un ministerio de fe. Este pueblo es un pueblo de fe. Tú que estás ahí conectado con nosotros ahora mismo, tú eres un hombre de fe, tú eres una mujer de fe, tú eres un matrimonio de fe, tú eres una familia de fe. Jehová Siloé, somos un ministerio de fe.
El enemigo va a querer meterte dudas, va a querer traer incredulidad, miedo, va a querer traer amenazas diciéndote no lo vas a lograr, te vas a morir, vas a perecer. Es tiempo de callar esas voces y levantarse en fe, creerle a nuestro Padre Celestial. Su palabra dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué Dios tiene que probar nuestra fe? ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Yo quiero que anote. Número 1, para madurar nuestro carácter. Para madurar nuestro carácter. Cuando Dios expone algo de su carácter, cuando Dios expone algo de su carácter en medio de una crisis, eso es lo que Dios quiere trabajar dentro de nosotros. Wow, qué poderoso esto. Por eso es que en la industria de la construcción, en la industria de la construcción de vehículos, usted va a notar que muchos de esos vehículos son construidos en series. ¿Por qué? Porque ellos tienen una matriz. Ellos tienen un patrón y un modelo para la construcción de esos vehículos. En el reino de nuestro Dios, el modelo o patrón a seguir se llama Jesucristo. Jesucristo. Nosotros, tú y yo, los que estamos en el templo y yo, tenemos que parecernos a Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 13. Filipenses capítulo 3 versículo 13. Dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Cuál es ese supremo llamamiento del que nos está anunciando Pablo en su palabra? Es Jesús. Seguir los pasos de Jesús, parecernos a Jesús, hacer las cosas como Él las hizo aquí en la tierra. Significa llegar a pensar, hablar, actuar y caminar como Cristo habla, piensa y camina. ¿Qué es carácter? Yo quiero que lo anote, por favor. ¿Qué es carácter? Carácter es el asiento moral de una persona. Es el asiento moral de una persona. Carácter es quién soy yo de verdad. Los dones son dados por el Señor, los talentos son dados por el Señor, pero el carácter es forjado, es formado dentro de nosotros. ¿A través de qué, pastor? A través de los tratos de Dios con nosotros, a través de las pruebas, a través de las crisis, a través de los procesos. Así es como se forja carácter. Mientras un soldado está en el batallón, está tranquilo, pero el carácter va a salir a luz cuando vaya a la guerra.
Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la estatura espiritual de un cristiano? ¿De dónde viene? Anote, viene de dos lugares. Número uno, de su compromiso con Dios. Y número dos, de su muerte al yo. Wow. La profundidad de una persona viene de su muerte diaria al Señor. Diaria. Padre, esta crisis está difícil. Estoy pasando un momento duro. No la estoy pasando bien, pero he decidido morirme a tus pies. Oh, santo. ¿Quién es un cristiano inmaduro? ¿Quién es un cristiano inmaduro? ¿Cuáles son las características de un niño espiritual? Yo quiero que las anote, por favor. Número uno, inseguridad. Número dos, se ofende fácilmente. Número tres, es engañado con facilidad. Número cuatro, no tiene dominio propio. Hace poco fui a predicar a una iglesia. Y lo comparto por testimonio. Y el día que me tocó ir, yo le había dicho al pastor: lo vamos a hacer desde el templo. 4 meses y medio sin hacer un servicio en el templo de este ministerio. Y se lo dije: lo vamos a hacer desde el templo. Llegó el día y en la mañana me llama y me dice: nadie quiere ir. Y le digo: no importa. Aunque solo sea usted y yo y el que esté allí con todos los aparatos que se necesitan para la transmisión. No importa, pero lo vamos a hacer desde el templo. Impresionante. Llegaron 12 personas al servicio en la noche. Es necesario pararnos firme. Solo el carácter te va a sostener en medio de esta crisis. Vuelvo a ver al que está a su lado y grítele: carácter, dígale. Vuelva a verlo de nuevo y grítele, dígale: vamos a morir con las botas puestas, dígale. Vamos, suena esa batería, suénala. Vamos a morir por la causa de Cristo. La madurez y el carácter nos van a llevar a estar firmes. Pero hay 3 frustraciones, yo quiero que lo anote. Hay 3 frustraciones de las que la iglesia tiene que cuidarse. Hay 3 frustraciones, anótelo así: frustraciones de las que la iglesia va a tener que cuidarse. Número 1, de un pueblo sin compromiso. Número 2, de la falta de fruto de un pueblo. Y número 3, de la inmadurez de un pueblo. Cuántas bendiciones en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de este coronavirus, en medio de esta plaga, como se llame, en medio de esta peste, como querramos llamarle. Cuántas bendiciones tú las has retenido por tu inmadurez. No puede, un niño espiritual no puede recibir verdades reveladas. Son impacientes, todo lo quieren rápido.
Cuando un cristiano decide quedarse estancado en la inmadurez, le van a suceder tres cosas. Anótelas rápido por el tiempo. Número uno, anote rapidito. Toda inmadurez, cuando crece en su plenitud, viene a ser una rebelión. Hay personas que no están viniendo al templo, ya no tanto por el virus, sino por la rebelión que entró en ellos ya. ¿Provocado por qué, pastor? Por la inmadurez. Número dos, si no se trata con eso, se vuelve una iniquidad. Y número tres, cuando la inmadurez se vuelve grande, cuando ya va creciendo, es una puerta que se abre para los poderes demoníacos. Y vienen a atormentarte. Cristianos que comienzan en la inmadurez pueden terminar bajo una influencia demoníaca. ¿Cuáles son las consecuencias más grandes de permanecer en la inmadurez? Anótelo rapidito. Número uno, cualquier cosa o área donde no se madure, usted lo va a volver a repetir. Repito, cualquier cosa o área donde no se madure, lo va a volver a repetir de nuevo en la vida. Número dos, siempre va a estar en necesidad. Nunca va a cumplir su propósito. Eso significa entonces que su capacidad de recibir estará más ligada a su necesidad y no a su propósito. Y anote esto, el que siempre vive en necesidad nunca va a madurar. Y número tres, la persona inmadura nunca cumplirá su propósito en la vida. Qué impresionante. Dios nos llama en la inmadurez, pero ese llamado se cumple en la madurez. Qué poderoso eso. Y número cuatro, el creyente inmaduro nunca podrá entrar a su herencia. Entonces, ¿por qué Dios prueba? ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Número uno, para madurar nuestro carácter. Para madurar nuestro carácter. Entonces Dios por eso está trabajando ¿con qué? ¿Con qué está lidiando Dios en nosotros? Con la paciencia. La paciencia. Porque la paciencia la desarrollamos cuando esperamos. Cuando tenemos la capacidad de aprender a esperar en Dios. Entonces la paciencia produce una madurez en el carácter. Entre usted más espera, más maduro se vuelve. ¿Qué provoca la madurez? ¿Qué provoca el carácter? Anote. ¿Qué provoca la madurez? ¿Qué provoca el carácter? ¿O qué produce? ¿Qué es lo que produce? Número uno, consistencia. Número dos, perseverancia. Y número tres, paciencia. Paciencia. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Mire lo que dice. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Dice la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 4. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Wow, qué poderoso. Qué poderoso. Qué poderoso. Dios quiere producir dentro de nosotros. Quiere producir tenacidad. Quiere producir firmeza. Quiere producir un fundamento estable. ¿Para qué, pastor? Para soportar los embates de esta crisis y de las que están por venir. Él quiere hacernos fuertes. Dios quiere que seamos fuertes. Entonces, madurez. ¿Qué es madurez? Anótelo.
es la habilidad de lidiar o trabajar con lo que vemos y con lo que no vemos. Madurez es tener aguante, es mantenerse firme, es no retroceder. Así como hemos orado para que esta peste no toque ni un miembro de nuestra iglesia, ni un miembro de nuestras congregaciones, ni de las congregaciones que están bajo nuestra paternidad, así también es mi clamor y es el sentir en mi espíritu que permitamos que el Dios eterno siga forjando carácter dentro de nosotros para que no volvamos atrás, ni uno tan solo. Porque la Biblia es clara: ay de aquel que poniendo su pie en el arado y vuelve para atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. Es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de buscar el rostro de nuestro Dios por las noches, noches enteras en su presencia. Es tiempo de adorarlo, de clamar a Él y de amarlo con todo el corazón. Número 2, ¿por qué permite Dios las pruebas sobre tu vida? Número 2, para llevarnos a otro nivel mayor en nuestras vidas ministeriales. Anote esto: después de que esta crisis pase, usted va a ser promovido por Dios. Oh. Mientras Goliat estaba allí, el ejército de Israel temblaba. Pero cuando llegó David enfrentó la crisis de ese gigante. Y una vez que lo mató, una vez que ese gigante cayó muerto al suelo, David fue promovido hacia el reinado, hacia la casa real. ¿Por qué? Porque después de las crisis vienen las promociones de parte del Señor. Todo hombre y toda mujer en la Biblia que fueron probados por Dios, después de las crisis fueron promovidos. Fueron promovidos. Por eso vuelve a ver al que está a tu lado y dile: aguanta, dígale, aguanta, dígale, porque después, dígale, vas a ser promovido. En tercer lugar, ¿por qué la iglesia es probada? En tercer lugar, viene para probar los motivos y las intenciones de tu corazón. Viene para probar los motivos y las intenciones de tu corazón. Primera de Corintios capítulo 3 verso 13. Primera de Corintios capítulo 3 verso 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Wow. ¿Dónde está tu corazón en esta hora? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué venimos al templo? ¿Para que nos vean los hermanos o para agradar al corazón de Dios? ¿Qué es lo que te motiva? Esas motivaciones, esas intenciones. Las crisis sacan a luz lo que hay dentro de nosotros.
todo lo que nosotros hagamos, escríbalo, todo lo que nosotros hagamos con un motivo incorrecto, eso estará corrompido, estará corrupto, llevará el sello de la corrupción. Sean nuestros ministros de alabanza, sean nuestros sugieres, sean nuestros hermanos en la fe, sea yo mismo al predicar un mensaje, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Estoy compitiendo? ¿Hay celos ministeriales? ¿Me quiero sentir el mejor? ¿Qué me motiva para predicar el mensaje? Todo lo que hagamos, dice la Biblia, debemos de hacerlo como para el Señor. Honramos nuestras autoridades, honramos la iglesia, pero nuestra motivación es agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. Entonces, en las crisis, Dios expone los motivos de tu corazón. A veces muchos aman a alguien por lo que esa persona quizás les da. Pero cuando esa persona deja de darles lo que les da, allí es donde sale la verdad de lo que estaba adentro. Dios, postéelo, anótelo, Dios está limpiando su iglesia a través de esta pandemia, a través de esta crisis. Dios está limpiando su iglesia. Juan capítulo 6, verso 26. Juan capítulo 6, verso 26. Juan capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fuerte. En esta crisis estamos siendo probados por nuestro Dios. Si sabremos esperar o no. Nuestro Señor Jesucristo siempre está viendo los motivos que hay dentro de nuestro corazón. Los motivos que hay dentro de nuestro corazón. Juan capítulo 6, verso 60. En el verso 60, mire lo que dice. En el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, atención a eso, ¿qué era lo que hacían? Murmuraban de esto. Les dijo: esto os ofende. Atención a esto. Atención a esto. Porque las motivaciones de nuestro corazón van a salir a luz, van a salir a flote por causa de esta crisis. Cuidado. O tú le das la gloria a Dios y sabes esperar en Él, o tú comenzarás a murmurar de Él en medio de esta crisis. Tanto. La crisis ha sacado muchas cosas a luz. Muchas cosas están siendo expuestas. Y todo es con un propósito. Todo es con un propósito. Y aquí quiero ir cerrando. Juan capítulo 5, verso 11. Aquí voy cerrando. Juan 5, 11. Juan 5. Juan 15, 11. Dice la palabra de Dios: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis oído de la paciencia de Job.
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo quiero cerrar aquí, terminando de compartir acerca de la vida de un hombre que fue probado por Dios. Su nombre todos lo conocemos, Job. Y yo quiero leer Job capítulo 1, versículo 1. Aquí quiero cerrar hablando acerca de la vida de un hombre que fue probado por Dios. Fue probado por Dios. Su nombre fue Job. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Verso 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, atención, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 3. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 5. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10. ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Verso 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las astas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermana, el primogénito. Verso 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Wow.
Solo me hace recordar un libro que se llama Los Generales de Dios. Ahí aparece una mujer que Dios levantó poderosamente. Esa mujer tenía 6 hijos y vino una peste sobre los Estados Unidos de Norteamérica, como la que estamos viviendo ahora mismo en toda la tierra. Y esa peste le mató a esa mujer 5 hijos de un solo. Esa mujer solo se quedó con una hija. Y ahí en ese libro ella relata: ¿ustedes creen que me detuve para seguir predicando la palabra de mi Dios? Dice ella, no. Yo, dice ella, seguí adelante predicando a Cristo y a un Cristo resucitado. Dios probó la fe de Job. Lo probó en su carácter. Lo probó porque tenía que promocionarlo. Lo probó por las intenciones, para ver cuáles eran las intenciones, las motivaciones del corazón de Job. Y también lo probó para su propio carácter y madurez. Por eso es, con esto quiero cerrar, por eso es que en el capítulo 42, verso 1, capítulo 42, verso 1 de Job, dice la palabra: respondió Job a Jehová y dijo, verso 2, versículo 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué? Porque Job había recibido la visita de 3 de sus amigos y los 3 comenzaron a hablar mal de Dios. Y en algún momento Job comenzó a hablar cosas. Por eso dice el verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque él se había puesto a hablar cosas, a decir cosas. Pero luego dice, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Verso 4: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. Verso 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Yo te conocí en una dimensión, pero ahora te conozco en un nuevo nivel de revelación. Cuando te conocí en una dimensión, yo hablé cosas de ti, pero ahora que he entrado en otra dimensión, en otro nivel espiritual de madurez, yo te pido perdón, Dios mío, y me arrepiento. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. Verso 6: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepintió de lo que había hablado, se arrepintió de lo que había dicho. Quizás muchos en esta hora tendrían que arrepentirse ante esta crisis, porque han murmurado, han criticado a Dios, le han dicho de todo. Hay otros que se han ido al mundo, y allá en el mundo aparentemente todo les está yendo bien. Sienten como que no necesitan a Dios, sienten como que Dios nunca los pudo sacar adelante. Están fabricando castillos en la arena. Verso 7: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti, tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Verso 8: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Verso 9: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita
e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó. Y aumentó. Eso es lo que le pasa a los que permanecen firmes. Eso es lo que les pasa a los que están firmes, a los que tienen un buen fundamento. Eso es lo que les pasa a aquellos que se dejaron formar carácter y madurez espiritual dentro de ellos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000. Había tenido 7, ahora tiene 14,000, el doble. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué? Porque fue probado por Dios. Fue pesado en balanza. Y su peso glorificó el nombre de nuestro Dios. Ahora mismo, ante este virus, ante esta pandemia, ante este colapso financiero, ante todos estos conflictos en las naciones, no hay comida, no hay dinero, no hay trabajo. La gente está endeudada. La gente debe el carro, la gente debe la casa, la gente debe el alquiler, la gente debe la luz, la gente debe el agua, debe todo. Ante lo que estamos viviendo, nuestra fe está siendo probada. Si tú has estado murmurando, si tú ya te habías apartado de los caminos del Señor, si tú estás descarriado, si tú te apartaste de Dios, esta es una buena hora para que tú te vuelvas al Dios vivo, para que tú te reconcilies con Cristo Santo. Yo quiero pedirle a toda la iglesia que se ponga en pie, por favor. Pónganse en pie.